Hola, buenas tardes. Bienvenido a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre los requisitos para ser un auditor de los sistemas de gestión IFS y BRC. Esta clase va a estar más directamente relacionada con todas las acciones formativas que se dan en este centro universitario relacionadas con sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Y específicamente con el máster oficial que impartimos en este centro en gestión de la seguridad alimentaria. Primero, para empezar, os voy a presentar un pequeño índice de lo que vamos a tratar en esta clase. Para comenzar, os voy a dar una pequeña introducción acerca del tema que vamos a tratar y os voy a explicar un poco las aptitudes que tiene que tener una persona para poder llegar a ser auditor. Eso ya lo hemos tratado en clases anteriores, pero bueno, os voy a hacer un pequeño resumen a manera de introducción para luego pasar a la parte específica de explicaros cuáles son los requisitos específicos que se necesitan para poder ser un auditor de los estándares IFS. Primero voy a hablar del estándar IFS y luego voy a hablar de los auditores del estándar BRC. Y por último os daré unas pequeñas conclusiones. Bueno, para comenzar, como os dije, quería daros una pequeña introducción global acerca de las aptitudes que tiene que tener una persona para poder llegar a ser auditor de cualquier sistema de gestión. Vale, esta primera diapositiva, como os he dicho, es a nivel totalmente general, ¿vale? Y abarca a cualquier tipo de auditores, ya no nada más de lo que son sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria. Entonces, para poder llegar a ser auditor, pues necesitamos obviamente una serie de conocimientos y habilidades en el área que vamos a auditar, y luego una serie de conocimientos y habilidades más genéricos de sistemas de gestión. ¿Esto qué incluye? Incluye que el auditor va a tener que tener un nivel de educación particular, luego una experiencia laboral en el área que va a auditar, una formación específica como auditor de sistemas de gestión y luego una experiencia llevando a cabo diferentes auditorías. Y por supuesto, todo esto incluye también no nada más la parte, por decir, más técnica o lo que vemos de manera más técnica, es decir, educación, formación o experiencia como auditor, sino también una serie de atributos personales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para llegar a ser auditor, ya esto lo he dicho en la clase anterior, que también fue un poco más global acerca de lo que son las aptitudes de un auditor, pues el auditor no solo pues, se va a encargar de evaluar aquellas evidencias que encuentre dentro del sistema de gestión y evaluar de manera global un sistema de gestión, sino que también tiene que tener una serie de atributos personales, es decir, una mano izquierda, por decirlo de manera más cercana, para poder transmitir estos hallazgos en la empresa. Entonces, en realidad, yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos auditores y son personas que necesitan cualidades bastante particulares. Para poder llegar a ser un buen auditor no solamente es necesario tener un conocimiento del tema que estás tratando, sino que también tienes que tener una serie de cualidades personales que te permitan llevar a cabo tu función a la cabalidad. Deciros que en el caso, ya enfocándonos en el caso de los estándares de gestión de inocuidad alimentaria, en este caso lo que nos atañe en esta clase, que es los estándares IFS y BRC, deciros que no es una tarea sencilla. El ser auditor de estos sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria requieren un trabajo por detrás bastante grande y mucho esfuerzo y mucha dedicación para prepararse para llegar a conseguir esas certificaciones. Entonces, no es nada sencillo el plantearse la idea de ser un auditor de estos estándares. Y precisamente de ahí mi interés por realizar esta clase, para que veamos exactamente cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir si queremos llegar a ser auditores de estos dos estándares. Entonces, para comenzar, voy a hablar de lo que es la persona que opta a ser auditor en el estándar IFS. Entonces, para ser auditor IFS necesitas realizar una solicitud ante las oficinas de IFS para
realizar lo que es el examen, que te va a acreditar para realizar las funciones de auditor. Entonces, este examen, o sea, para hacer esta solicitud tienes que cumplir una serie de requisitos que tienes que presentar ante IFS, y es IFS el que te dice si tú eres apto o no para presentar el examen en cuestión para poder acreditarte como auditor. Entonces, IFS va a ser el responsable de la validación técnica de esos expedientes. Tú tienes que mandar el expediente a IFS y ellos deben evaluar esa solicitud y deben decir, son los responsables de decir si tú eres apto para optar a ese examen o para presentar ese examen de acreditación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos previos? Los requisitos que yo tengo que cumplir si yo quiero ser auditor IFS. Lo primero y lo más importante quizá, porque muchas veces pensamos que para ser auditor de cualquier sistema de gestión yo puedo hacerlo de manera, por decir, independiente. En el caso de IFS tenemos un caso bastante particular porque IFS te exige que estés adscrito a una entidad de certificación. Entonces, en ese caso ya puedes realizar la solicitud para ser auditor IFS, ¿vale? Tienes que tener un contrato firmado con esa entidad de certificación y a través de la representación de esa entidad de certificación, entonces tú puedes solicitar el presentar el examen. Luego, ¿qué requisitos tiene que cumplir ese organismo de certificación? Pues debe confirmar que al menos durante un periodo de 12 meses el futuro auditor IFS únicamente va a llevar a cabo auditorías IFS. Es decir, en el caso de Bureau Veritas, si yo tengo un auditor que quiero que se presente para hacer auditoría IFS, yo debo emitir una especie de certificado, confirmarle a IFS que ese auditor durante los próximos 12 meses únicamente se va a dedicar a llevar a cabo auditorías de IFS. Sin embargo, este auditor pues es libre de, obviamente, con otras entidades pues realizar certificaciones conforme a otras normas. Pero en el caso de esta entidad, que es la que le va a representar para IFS, tiene que certificar que solo va a hacer auditorías IFS en el año siguiente. Obviamente en estos casos existen excepciones que deben ser estudiadas por IFS y en su caso aprobadas o desestimadas. Luego, en cuanto a la competencia del auditor, debe participar en el curso interno de IFS organizado por la entidad de certificación. Para ser auditor IFS tú necesitas presentar un curso, hay profesores acreditados por IFS que imparten el curso, como decir, de introducción a ese examen de auditor. Entonces debes cumplir el haber realizado ese curso y el haberlo superado. Y luego, bueno, obviamente la entidad de certificación tendrá que suministrar a IFS y por lo tanto el auditor suministrará al organismo de certificación toda la experiencia profesional que esté relacionada con las auditorías, ¿vale? Y luego también debe haber realizado alguna auditoría como observer. Entonces, como os he dicho, estos son los requisitos previos para optar a ese examen, ¿vale? Pero ahora vamos a ir a explicar uno por uno de manera más detallada estos requisitos. Como hemos dicho al principio, un auditor debe tener una formación específica en el sector en este caso IFS-BRC, en el sector agroalimentario. ¿En qué consiste esta formación que tiene que tener el auditor? Pues debe tener un título universitario relacionado con el sector alimentario, que sea equivalente a una licenciatura o máster, y 2 años de experiencia profesional en la industria alimentaria. En el caso de que ese candidato comenzara su carrera profesional directamente como auditor, o sea, es decir, yo puedo haber sido licenciado en medio ambiente y haber comenzado a hacer auditorías de medio ambiente directamente, pero no tengo una titulación específica del sector alimentario. Entonces yo debo haber terminado una titulación universitaria dentro del sector alimentario, o sea, puedo complementar esos estudios haciendo un máster o lo que sea, y luego
debe haber acumulado 5 años de experiencia profesional en la industria de elaboración de alimentos. O sea, tengamos en cuenta que entre más nos alejemos, entre más nuestra titulación se aleje de lo que es el sector agroalimentario, pues tenemos que acumular más experiencia profesional en ese sector para poder avalar nuestra experiencia delante de IFS. Y en el caso de que el título universitario no esté relacionado con el sector, debo acumular también 5 años de experiencia en la industria alimentaria. Y luego, cuando la formación no es un título universitario, sino que es una formación profesional de grado superior, también se deben acumular 5 años de experiencia. Tengamos, como os he dicho, mientras más nos alejemos de lo que es, más se aleje nuestra formación de lo que es el sector agroalimentario, pues más años de experiencia nos van a exigir que tengamos en este sector. Luego, en cuanto a la experiencia general en auditorías, el auditor debe haber llevado a cabo como mínimo 10 auditorías completas en la industria alimentaria a lo largo de los 2 últimos años. Estos son bastante estrictos y sabemos que esto es uno de los requisitos pues un poco más difíciles de cumplir, porque requerimos mucha experiencia en auditorías en muy corto tiempo. Y estas auditorías deben haberse realizado en empresas diferentes. O sea, no me vale que de esas 10, pues 2 auditorías las realice en la misma empresa. Luego el auditor también debe tener una formación específica en higiene alimentaria, alguna formación certificada donde conste sobre la base del Códex Alimentario o principios del plan de análisis de peligros y puntos de control crítico, etcétera. Esto es obvio que si vamos a auditar este tipo de sistemas, pues esta formación la debemos tener. Luego debemos tener formación en gestión de calidad, en sistemas de gestión de calidad. La mejor manera de comprobarlo es a través de una formación certificada sobre técnicas de auditoría, por ejemplo, basada en ISO 9000 o en ISO 22000 en el caso de la gestión de la inocuidad. También lo más habitual es que se acepte, lo más habitual por IFS es que se acepten cursos del tipo cursos IRCA, que son para auditores jefe, que debe tener una duración de 1 semana o 40 horas. O sea, que sean equivalentes a ese tiempo. Luego, en IFS, bueno, en ambos estándares, tanto en IFS como en BRC, tenemos unos alcances de producto, unas diferencias, o sea, como unas especies de secciones, ¿vale?, de productos y tecnologías en las que el auditor va a entrar. Es decir, yo no puedo ser auditor IFS en general, yo tengo que ser auditor para un producto y un alcance tecnológico específico. Entonces, para eso IFS tiene muy especificado punto a punto cuáles son los diferentes productos al que el auditor puede optar para ser auditor y cuáles son los diferentes alcances tecnológicos. Entonces, en el caso de los productos, el auditor debe, si yo me quiero, por ejemplo, yo quiero hacerme auditor IFS en los productos cárnicos. Entonces, en ese caso, el auditor debe aportar la realización de al menos 10 auditorías de un esquema reconocido por la GFSI, o sea, ya no tiene que ser específicamente IFS, sino de cualquier esquema reconocido por la GFSI, o auditorías de segunda parte para distribuidores, para cada alcance solicitado. Entonces, si yo voy a solicitar un certificado de auditoría IFS para productos cárnicos, pues yo tengo que justificar ante IFS que yo tengo una experiencia de 10 auditorías de cualquier esquema reconocido por la GFSI, pero siempre con empresas de productos cárnicos. Luego, también cabe la posibilidad de aportar un mínimo de 2 años de experiencia profesional en la industria alimentaria en el alcance solicitado. Si yo tengo 2 años de experiencia profesional en una industria cárnica, también me puede valer para justificar este tipo de experiencia. Y luego sí tener muy en cuenta que las auditorías se deben haber llevado a cabo en empresas diferentes. No es posible que hagas que hagas varias auditorías en la misma empresa y la cuentes dentro de esas 10 auditorías de las que hablábamos inicialmente. Luego aquí tenemos un resumen de lo que son las categorías de productos según IFS. De todas maneras, esto es a manera de consulta.
tanto para IFS como para BRC tenéis esta información disponible en las propias normas. Ambas normas son de descarga gratuita, las podéis descargar y ambas tienen un apartado. En el caso del BRC es el apéndice 5 y en el caso de IFS hay un apartado especial en la parte 3 de la norma, donde salen todo especificado las categorías de productos y los alcances tecnológicos que podemos trabajar a la hora de ser auditores de esta norma. Luego, como os he dicho, esto es en el caso de los alcances de producto. Luego tenemos también los alcances tecnológicos. El auditor no solo debe certificarse para auditar en las empresas cárnicas, sino que también dentro de un campo tecnológico específico, que en la norma aquí no lo he colocado porque la tabla es muy extensa, pero como os he dicho, lo podéis consultar en las normas, tanto en la IFS como en la BRC, cuáles son los alcances tecnológicos a los que puede optar un auditor. Y dentro de estos alcances tecnológicos, el auditor para hacer la solicitud debe aportar al menos 2 años de experiencia profesional en la industria alimentaria, en áreas relacionadas específicamente con ese alcance tecnológico, o la realización de al menos 5 auditorías de un esquema reconocido por las FCI, también en ese alcance tecnológico solicitado. Y al igual que en el caso de productos, no se pueden haber realizado las auditorías en la misma empresa. Luego, en el tema de idiomas, pues la oficina IFS puede exigir la realización de un examen oral en el idioma que conste la solicitud. Es en el caso de que no sea, obviamente, la lengua materna del solicitante. También puede aceptar otras evidencias, como por ejemplo certificados de idioma oficiales con un nivel B2 o superior, o 2 años de experiencia profesional en la industria alimentaria en un país que se hable el idioma para el que se está solicitando la acreditación, o 10 auditorías llevadas a cabo en el idioma en el que se está solicitando, o para la aprobación inicial solamente asistencia en el examen oral sin traductor para recibir la aprobación como auditor en el idioma respectivo. O sea, tenemos todas estas opciones para justificar que dominamos el idioma. Si yo, por ejemplo, quiero hacerme un certificado de auditor IFS, tanto en español como en inglés, pues en inglés tengo que aportar a IFS cualquiera de estos requisitos para que me puedan dar el certificado también en ese idioma. Luego, como os he dicho, en el caso de IFS, pues tenemos una especie de curso interno. En BRC también lo tenemos, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia que ahora cuando hable de BRC la matizaremos. En el caso de IFS, pues tenemos una formación interna, que es un programa que se basa en un programa que nos ha facilitado IFS. El auditor debe haber participado en esta sesión de formación. Y luego, como os he dicho, la duración mínima de esta formación será de alrededor de unos 2 días. Y el auditor obviamente debe conocer el idioma en que se imparte la formación, ya sea porque es su lengua materna o por ser uno de los idiomas declarados en la solicitud del examen. Luego, esto por último. Luego, una vez hemos hecho esta solicitud a IFS, hemos aportado toda nuestra experiencia laboral y todos los certificados que se nos exigen, pues procedemos a presentar, y ya IFS pues ha aprobado nuestra solicitud, procedemos a presentarnos a la parte del examen. El examen de IFS consiste en 2 partes, en una parte escrita y una parte oral. En este caso, si aprobases el examen escrito, pues vas a presentar el oral. ¿Vale? ¿En qué consiste el examen escrito? Pues los contenidos son más o menos la doctrina de IFS en versión vigente, legislación de seguridad alimentaria específica y cuestiones de higiene en procesamiento de alimentos. Y también incluye estudios de casos específicos orientados al resultado. O sea, por ejemplo, en un examen IFS pues nos pueden preguntar casos específicos de si tú eres auditor y te encuentras en una auditoría de un producto tal con esta situación, ¿cómo la categorizarías? O ese tipo de preguntas son las que nos pueden hacer en los exámenes de IFS, y también acerca de legislación o de la misma norma en sí. Luego, el sistema de la prueba es un formulario tipo test, pero tiene la particularidad que tenemos un sistema de respuestas múltiples, o sea, varias respuestas pueden ser correctas. Y luego la duración de la prueba es de 3 horas. Es una prueba bastante dura, hay que prepararse muchísimo, son casos muy, muy específicos
y la verdad que es una prueba bastante difícil de superar, que hay que prepararse muy bien. Luego tenemos, si aprobamos la parte escrita, vamos al examen oral, que en este caso lo que se hace es estudiar un caso específico, un caso práctico. Luego tienes una especie de tribunal con expertos en el área que muchas veces pertenecen a grandes corporaciones de alimentos que exigen esta normativa y te plantean casos reales, ¿vale? Y preguntas sobre cómo manejarías una auditoría en un caso específico. Entonces tienes 15 minutos para preparar un estudio del caso, y luego 30 minutos para lo que es el examen y para deliberar. O sea, en total la prueba dura 1 hora. Hagamos de cuenta que nos plantean un caso o varios casos, dependiendo de lo que en este caso el tribunal considere oportuno. Tenemos ese tiempo para resolverlo y debatirlo con el tribunal. Y ya en 1 hora debemos haber culminado la prueba. Una vez que el auditor ha superado ambas partes del examen, quedaría registrado en el portal de auditoría como auditor y se le va a emitir un certificado personal de auditor IFS que es válido durante 2 años. A partir de esa fecha de realización de realización del examen oral. Y únicamente para los alcances de producto y los alcances tecnológicos para los que ha demostrado su competencia. Si el auditor quisiese certificarse por otros alcances y otros productos, pues debe presentar otro tipo de evaluaciones específicas para ese producto y ese alcance tecnológico. Y luego otra particularidad que tiene el certificado de auditoría FS, que como os he dicho es válido durante 2 años y hay que recalificarse. Existen evaluaciones de recalificación. Entonces, es necesario que el auditor demuestre el mantenimiento de las condiciones y aptitudes que en su día le llevaron a la cualificación y el auditor debe ser recalificado antes de que culmine la validez del certificado que tiene emitido. O sea, antes de que se cumplan esos 2 años, el auditor debe recalificarse. Para recalificarse, el auditor debe volver a presentar otro examen, debe presentar un examen de reevaluación. Entonces, en el caso de que este examen de reevaluación tenga una nota menor de 60%, el examen no estaría aprobado, con lo cual se le daría un segundo intento. Y si tiene una nota mayor del 60%, pasaría al examen oral y dependiendo de lo que suceda en el examen oral, pues ya se le renovaría el certificado. Si tiene menor del 60%, pues no estaría superado y ya debería ver el sistema que tiene que seguir para volver a calificarse como auditor. En el caso de que tenga una calificación entre el 60 y el 62,9%, iría a una segunda parte de examen oral y en el caso de que lo aprobase, pues ya recibiría su certificado. Y en el caso de que no lo supere, pues de que no supere el examen oral, pues tendría que otra vez ver la normativa del examen para volver a presentarse al examen de recalificación. Luego, si la nota es mayor del 63%, sería una renovación directa, no necesitaría examen oral, con lo cual ya estaría directamente recalificado por un periodo de 2 años más. Vale, esta primera parte que os expliqué es solo para poder ser auditor IFS. Como veis, pues los pasos son bastante exigentes y hay muchas pruebas que hay que seguir. Incluso ya cuando eres auditor, pues te tienes que seguir presentando exámenes cada 2 años para recalificar tu aptitud como auditor IFS. En el caso de BRC, si se quiere, el método para lograr esta acreditación es un poco más sencillo que en IFS. Las exigencias pues más o menos son las mismas en auditorías, en formación, pero luego el proceso de examen es un poco más sencillo, ya ahora lo veremos. En el caso de la formación académica, que se tendrá que dar alguno de los siguientes casos. Debe tener una titulación biosanitaria relacionada con el sector alimentario, haber completado satisfactoriamente un curso de enseñanza superior en una disciplina biosanitaria o relacionada con el sector alimentario. Y si se diera el caso de que un organismo de certificación contrate a un auditor que no cumple en su totalidad estos criterios, pero se le ha considerado competente, se debe disponer de una justificación documentada que apoye esa decisión.
En el caso de los auditores BRC, también sería necesario que ese auditor esté adscrito a un organismo de certificación, porque tengamos en cuenta que debemos justificar posteriormente una serie de auditorías, que eso ahora lo veremos. ¿Vale? En el caso de la experiencia laboral, el auditor debe demostrar una experiencia mínima de 5 años tras la obtención de una titulación relacionada con la industria alimentaria, a través de actividades como desarrollo de tareas en el área de seguridad alimentaria y gestión de la calidad, consultorías, auditorías, actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y el control de la calidad dentro de la gran distribución. Y luego debe tener la verificación por parte del organismo de certificación de que el auditor comprende y conoce las categorías de productos específicas sobre las que se le ha aprobado. En el caso de las cualificaciones, al igual que para hacer auditoría FS, debemos tener un curso de auditor jefe en sistemas de gestión, como es el caso de los cursos IRCA, y luego un curso de formación en sistemas APPCC. Esto es similar en las dos normativas. Y luego, en el caso de la formación práctica para realizar auditorías, los auditores deben completar una formación práctica de auditoría supervisada, incluyendo sus auditorías de acompañamiento, de 10 auditorías, o en su caso, 15 días de auditoría de seguridad alimentaria de certificación, conforme a alguna de las normas aprobadas por la GFCI. Y luego los organismos de certificación deben demostrar que cada auditor cuenta con la formación y experiencia adecuadas en las categorías concretas para las que se considera competente. Luego, en cuanto a los programas de formación para realizar auditorías, como os he dicho, los organismos de certificación deben establecer programas de formación para cada auditor. En este caso, en el caso de BRC, vamos a hacer un curso específico que incluya un curso de conocimiento de la norma BRC, impartido por un profesor autorizado de BRC, un periodo de formación inicial que abarque la seguridad de los productos, los sistemas APPCC, los programas de prerequisitos, así como el acceso a leyes y normativas relevantes y vigentes, y luego un periodo de formación supervisada que incluya sistemas de gestión de calidad, técnicas de auditoría y conocimientos de las categorías específicas, la evaluación de las técnicas y conocimientos especializados de cada categoría y una evidencia documentada de haber superado el programa de formación. En este caso, en el caso de BRC, al igual que IFS, como os he dicho, se planifica un curso específico de formación para auditores BRC. Y dentro de este curso, al finalizar el curso, se realiza una evaluación donde se considera que el auditor ha superado o no ha superado el curso. Una vez tenemos esta aprobación de este curso, entonces pasamos al periodo de validación. La entidad de certificación tiene que enviar toda esta documentación a BRC para que el auditor quede, por decir, validado o verificado y sea incluido dentro del catálogo de auditores BRC. Entonces, una vez se ha realizado y superado el curso como auditor BRC, los organismos de certificación deben establecer programas de asistencia, auditorías para cada auditor, con la finalidad de que este auditor valide su inclusión dentro del catálogo de auditores BRC. El auditor BRC debe asistir a 5 auditorías como observador, como observer, 4 auditorías como parte de un equipo de auditor, y luego una auditoría supervisada, es decir, que el auditor asiste a esa auditoría BRC con otro auditor que sí que está incluido en el catálogo y al estar con el otro auditor que está incluido en el catálogo, en realidad el que realiza la validación de esa auditoría es ese auditor, pero el que realiza la auditoría es el auditor en formación, digámoslo así. Entonces, aquel auditor, el auditor cualificado o verificado por BRC es el que va a firmar como el que realizó la auditoría, pero en realidad él lo que va a hacer es supervisar a ese otro auditor que está por validarse. Luego, la entidad de certificación, una vez culminado esto, debe enviar la información de estas auditorías BRC para que, una vez validado, el auditor sea incluido dentro del catálogo de auditores BRC. Vale, entonces con esto culmino mi exposición y simplemente daros unas pequeñas conclusiones acerca de lo que hemos comentado durante la clase, y es que la obtención de la acreditación como auditor IFS y BRC requiere primero una preparación previa
importantísima y una experiencia muy extensa en el sector agroalimentario. Ya habéis podido ver que a lo largo de esta clase pues os he explicado todas las exigencias que tienen cada uno de estos organismos para acreditar a sus auditores, y la verdad que pues se necesita una experiencia bastante amplia en auditorías, en sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, y bueno, que requiere muchísimo esfuerzo. Y luego, ambos estándares exigen realizar cursos de formación específicos. Existe el curso de formación para auditoría IFS y luego para el curso de formación de auditoría BRC. Luego, para ser auditor de ambos estándares hay que realizar un examen escrito. En el caso de IFS se realiza tanto escrito como posterior al escrito. Si lo has aprobado, realizas un examen oral, y en el caso de BRC, simplemente al finalizar el curso BRC, pues realizas una pequeña evaluación donde te calificas o apruebas, digamos, ese curso BRC o se dice que eres apto para optar a ser auditor BRC. Luego, para obtener estas acreditaciones es necesario, o sea, no lo dice en el caso de IFS sí que lo dice muy claramente, pero en el caso de BRC, por ejemplo, no lo dice tajantemente, pero es obvio que se necesita estar adscrito a alguna entidad de certificación que avale que tú te presentes como auditor IFS o BRC, porque es a través de esa entidad de certificación por donde se va a canalizar tu solicitud hacia los organismos IFS y BRC. Y bueno, eso es todo por la tarde de hoy. Os voy a dejar unos 5 minutos para que planteéis todas aquellas dudas o cuestiones que tengáis, y en 5 o 10 minutos volveré para aclararos las cuestiones que me planteéis. Muchas gracias por vuestra atención.